Martín. Perfecto, ahí estamos. Ya están accediendo todos. Bueno, empezamos entonces. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí poder darles la bienvenida a estas jornadas organizadas en conjunto entre la Asociación Argentina de Derecho Procesal y la Pontificia Universidad Católica de Perú sobre el proceso en el inicio del virreinato. Hoy en esta masterclass tendremos dos exposiciones de lujo de la profesora Teresa Berizonce y del profesor Giovanni Priori Posada, los cuales expondrán sobre temas de muchísima relevancia sobre este punto. Y antes de iniciar y de darle la palabra a los expositores, escucharemos unas palabras de bienvenida de nuestra presidenta, la profesora doctora Patricia Bermejo. Patricia, te escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días para quienes nos estén escuchando ahora en forma simultánea o aquellos que puedan ver luego el video. Quería primero agradecer muchísimo la disponibilidad del tiempo y la gentileza de compartir sus conocimientos sobre estos temas al profesor Giovanni Priori Posada, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de diversas universidades del mundo, y también a la profesora Teresa Berizonce. Ellos van a disertar sobre un tema que es esencial y que ha permitido que nuestra asociación, junto con la Pontificia Universidad Católica del Perú, podamos organizar este encuentro. Quería agradecerle especialmente también al profesor Renzo Cavani, que es el jefe de la Oficina de Publicaciones y Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los dos temas que se van a desarrollar hoy, tanto el rol de los traductores como garantía del derecho de defensa en el virreinato, como el caso de unos procesos judiciales en la época histórica tardocolonial, van a reflejar o van a tratar de explicar un aspecto de lo que fue el inicio del proceso judicial en nuestras tierras. Conocer siempre las raíces permite entender el presente y, por supuesto, así diagramar el futuro. Eh, Cuando uno conoce las instituciones, vamos a ver que tienen mucho de cuestiones que desde el antiguo o desde los comienzos se vienen transmitiendo en forma como invisible. Por eso, el conocernos y conocer estos orígenes nos va a permitir entender mejor el presente. Como decía Lope de Vega, el gran escritor, decía, quien mira lo pasado, lo porvenir advierte. Esta es la gran riqueza que tiene también formarnos en lo que ya ocurrió, para ver qué sigue aconteciendo, qué permanece con el tiempo y si está bien que esto permanezca o si será necesario realizar una nueva reflexión. Mi agradecimiento a Martín Ugalde por la moderación y por supuesto a los profesores Giovanni Priori Posada y a la profesora Teresa Brisonce. Y por supuesto a cada uno y a cada una de todos ustedes que hoy nos acompañan. Gracias por la deferencia en haber elegido compartir esta actividad y los invitamos, por supuesto, y las invitamos a seguirnos en las próximas actividades que también vayamos a realizar. Muchísimas gracias. Estás muteado, Martín. Gracias, Patricia. Muchas gracias por tus palabras. Antes de dar inicio a las exposiciones, dos breves aclaraciones. La primera es que esta clase, como pueden ver, va a quedar grabada y va a estar disponible para quienes quieran verla on demand en el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Y asimismo, una vez finalizadas las exposiciones, daremos un espacio a intercambio con quienes tengan dudas, consultas, preguntas en relación a lo que han expuesto nuestros dos disertantes. Así que les pedimos que a medida que vayan surgiendo preguntas se las anoten para luego poder
decirlas sin boche o bien transcribirlas en el chat. Perfecto. Iniciamos entonces con la primera exposición, ¿sí? De la profesora Teresa Berizonce. La profesora Teresa Berizonce es profesora en historia, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se encuentra cursando su licenciatura en historia en la misma casa de estudios. Es adscripta en la Cátedra de Historia Americana 1. A partir de esa asignatura colabora en la organización de jornadas de historia del mundo atlántico en la modernidad temprana. Interviene también en una columna de historia americana en Radio Futura y forma parte del colectivo del Vías del Fuerte Barragán en la Noche de los Museos. Actualmente se desempeña como docente de nivel medio y como ayudante diplomada en el archivo de mesa de entrada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Teresa, yo ahí comparto el PowerPoint que me facilitaste, así puedes iniciar. Bueno, muchas gracias. Quiero saludar a los presentes y también a Giovanni y a Martín que forman parte de la actividad. En especial también a Patricia que me invitó a compartir la investigación reciente que estuve haciendo. Y de hecho mi primera investigación y la primera vez que participo exponiendo una investigación, así que también es como un lindo momento para mí. El título que le puse para compartir y bueno, ni hablar que está en consonancia con lo que luego vamos a escuchar del profesor Giovanni. El título es Indios e Indias ante la justicia tardocolonial, una historia de mediaciones y silencios. Ahí, Martín, si hay algún inconveniente, si no, puedo fijarme de transmitir yo el PowerPoint, no hay drama. A ver, dame un segundo que estoy tratando de transmitirlo porque tengo el archivo acá. Dale, no soy tanto del PowerPoint, pero bueno, me pareció que para graficar algunas cosas iba a hacer mejor el soporte ahí para poder leer. A ver, no sé si ahí lo están viendo, tu PowerPoint. Ahí va. Mm, Se ve medio como el color medio raro. Sí, si no, Teresa, te lo puedo enviar y lo compartís vos porque no me está dejando. Dale, sí, Eh, ahí me puedo fijar. No hay drama. Perdón. Eh, Ahora, si puede ser, Teresa, que empieces a disertar y nosotros ahora nos ocupamos de compartir pantalla con la presentación. Perfecto. Bueno. Em, bueno, en principio, aclarar que, bueno, como mi sola presencia acá está hablando ya de una apuesta que está haciendo la asociación para construir un pensamiento que permita dialogar en clave como interdisciplinaria. Acá la mayoría es gente del campo del derecho, yo soy del campo de la historia, eh, y también, bueno, vengo a aportar mi granito de arena, pero también a escuchar. eh, y en ese sentido, esta investigación justo que hice tiene que ver con cómo yo me tuve que ir adentrando a algo que para muchos de los y las historiadores es algo ajeno, que es abordar expedientes judiciales, abordar procesos judiciales y más procesos judiciales que, no sé, de 1780, eh, que tiene un montón de particularidades como fuente histórica que yo tuve que aprender para tratar de hacer mi investigación. Esta investigación comenzó con la materia en la que participo,
teníamos que hacer un trabajo de investigación y me acerqué al Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires, que queda al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, ahí en 7 y 49, y la idea era empezar a indagar en una investigación que me permita conectar parte de la trayectoria que ya tenía la propia cátedra en la que estoy inserta, que es, bueno, cómo vincular las fuentes judiciales con la historia de sectores subalternos. En particular, a mí me interesan las y los indígenas, entonces iba en esa búsqueda. Ahí accedí al catálogo, en el catálogo seleccioné algunas fuentes que a mí me habían interesado. Cuando las fui a ver, finalmente me quedé con dos fuentes en específico. Leo acá, a ver, que me habían anotado las carátulas. Em, una de las fuentes, bueno, son una es de 1781 y la otra es de 1784. La primera fuente en la carátula lo que se leía era, bueno, Juan Gregorio de Zamudio, Quilmes, encarcelamiento, del indio Pampa Milán Clemente, el protector de naturales ejerce la defensa del caso. Es decir, bueno, como bien dice, era una cuestión donde había un sujeto indígena envuelto en un proceso judicial ya a finales de la colonia, en el periodo tardocolonial, en lo que sería hoy la provincia de Buenos Aires, y la manera en la que se articula este caso es a partir de la defensa que ejerce un protector de naturales. El otro caso que de la otra fuente que seleccioné del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, es uno que en su carátula se leía Cabrera Dominga, del pueblo de Varadero, estaba caratulado como un secuestro, y la causa era contra Francisco de la Torre por haberle quitado y retenido en su casa a su hija, entre paréntesis, India. Esas eran las dos carátulas que a mí me llamaron la atención, eh, y a partir de ahí, perdón, no los veo porque estoy leyendo acá del Power. eh, lo primero que yo me encuentro cuando empiezo a leer los expedientes, el primer expediente constaba de muy pocas hojas. El segundo expediente ya eran más hojas y también es más el tiempo porque se extendía sobre 2 años enteros. Em, es, y paso a leer los dos fragmentos. Eh, Uno dice, bueno, esta es una transcripción que hice yo de la fuente en el archivo, ¿no? El indio Clemente Milán, de Nación Pampa, que se haya agregado al pueblo de los Quilmes, viniendo a esta ciudad uno de los días de Pascua, lo prendió una patrulla y lo condujeron a la cárcel, y siéndole preciso el salir a la defensa de estos infelices, para practicar la que corresponde, se ha de servir vuestro superior a mandársele de vista la causa a razón por qué se halla en prisión. Es decir, lo que ocurre acá es que hay un protector de naturales que está acudiendo a un superior porque dice que a este indio, supuestamente de Nación Pampa, Clemente Milán, lo metieron preso sin justificación. El segundo expediente decía esto en la primera hoja. Dominga Cabrera, india natural, viuda, vecina del Varadero, a vuestra excelencia, con la más sumisión, dice que el comisionado, don Francisco Nicolás de la Torre, le ha quitado una hija moza y la tiene en su casa, con el pretexto de que siendo una pobre la suplicante, la quiere aliviar manteniéndosela. Y aunque he de agradecer al comisionado esta intención, no debe hacer esto contra la expresa voluntad de la madre, que desea tener a su hija en su campaña, no solo por el afecto maternal, sino también porque ella es quien más la ayuda a trabajar. Es decir, en este caso lo que vemos es a una madre india que está pidiendo que por la evolución de su hija, que supuestamente la persona que le quitó a su hija, esta persona que se llama don Francisco Nicolás de la Torre, se la quitó para aliviarle, para mantener a la hija, digamos,
Y la madre entonces está pidiendo su devolución, no solo porque la quiere, porque es la madre, sino también porque le ayuda a trabajar. De estos dos casos, lo que lo que me llamó la atención son dos cosas, y por eso los terminé eligiendo. Uno es que en ambos, digamos, en ambos tenemos efectivamente a sujetos indígenas que están formando parte de un proceso judicial, y que, ahora adelanto, la resolución de ambos casos es que se falla en favor de ellos. A Clemente, que se demuestra que efectivamente estaba preso sin justificación, el protector de naturales lo demuestra. En el caso de Dominga y su hija, efectivamente Dominga recupera a su hija porque, y ahí es largo el caso, porque en el caso se comprueba que no, no era de mal vivir ella, la madre. Entonces no había razón de por qué le estén quitando a la hija, porque ella iba a la iglesia, porque el cura constata que ella es una muy buena devota de la religión y demás. Entonces, esa es la justificación de por qué le devuelven a su hija. Em, entonces, en ambos casos vemos cómo la justicia, que supuestamente, o supuestamente, y en efecto es un símbolo del poder colonial, actúa en este caso para resolver en favor de indígenas, ¿no? Que eso también ya nos habla de la sociedad rioplatense o la sociedad tardocolonial y de el rol que ocupaban los indígenas en ese momento histórico. Distinto sería si esto hubiese sucedido en otra época. Pero lo que me llamó realmente la atención, eh, que igual no tiene nada nuevo no sé, ciertos paralelismos que podemos tender con la actualidad, es que están enteramente escritas estos expedientes y esta fuente histórica por los sujetos que no son los que yo quiero analizar, o no directamente. Digo, el caso de Clemente, de Dominga y de su hija, estas tres sujetos indígenas a los que yo quiero analizar, en ningún momento ni firman, ni escriben, ni nada. En el caso de Clemente, todo está escrito por su protector de naturales. En el caso de Dominga y su hija, está escrito por un montón de intervinientes letrados del ámbito local de Varadero. El cura, el comandante, el alcalde. Entonces, eso me pareció interesante para analizar históricamente. Como vemos que las fuentes judiciales nos permiten acercarnos a estos sujetos, porque la justicia está hecha para los de abajo, porque uno puede ver la presencia fuerte de esos sectores subalternos en la justicia, pero a su vez no los puedes leer directamente. Entonces, la primera cuestión que empecé a analizar es cuáles son los desafíos metodológicos que hay que tener o cuando se trata de abordar un caso así. En principio, la simetría de voces, ¿no? O la simetría de poder. En este caso, no sé, étnica y de género. Está presente. Lees a personas letradas, pero no solo a personas letradas, sino varones. Tampoco igual sabemos si son letrados o no los indígenas, porque no hay información, ¿no? Pero bueno, hay una simetría de voces presente en elegir la fuente judicial que hay que tener cautela que no se traslade a la reconstrucción histórica. Es decir, si yo quiero abordar los indígenas, yo no quiero que estén absolutamente ausentes simplemente porque están ausentes del tipo de fuente que yo estoy utilizando. Entonces, ahí ya hay una cuestión. Y además, la cuestión de cómo están producidas por estos otros personas o mediadoras en estos expedientes, hay que tener como una cautela con respecto a las categorías puestas en juego. No sé, en particular, dos categorías que están muy presentes, la de indio y la de india. La categoría de indio, digo, es obvio, a esta altura la categoría indio va más allá de que lo escriba una persona. Las personas también se identifican como indias o, digo, es una categoría que ya tiene mucha larga data a finales del siglo XVIII. Sin embargo, históricamente es una categoría a seguir problematizando.
¿Por qué? Porque en este sentido, acá, se pudo ver no sé si se pudo ver, creo que sí, en la diapositiva, por ejemplo, en el caso de Clemente, ya bueno, yo quiero abordar la vida de Clemente y a mí me parece como que Clemente es un indio de nación Pampa. Indio ya es una categoría que, está bien, antes de la colonización no existía, está bien, igual, estamos en un momento tardocolonial, pero que sea de nación Pampa también es, históricamente se ha comprobado a partir de un montón de trabajos científicos que muchas veces es unilateral la adjudicación de cierta pertenencia étnica. Digo, yo no sé si ese sujeto se identificaba de esa manera. Yo solo sé que lo están nombrando de esa manera. Y también sé por otros estudios que muchas veces no se condice o hay muchas confusiones o no es homogéneo la manera que se tiene de caracterizar a un otro, ya sea Pampa en este momento o cómo varía lo que es Pampa en distintos momentos. Ahí ya hay como una duda. Y también con respecto a saber que es una categoría que habla de relaciones de dominación. Entonces, saber que está puesta como con ese sentido también en este expediente judicial. Y después, otra categoría que me parece importante problematizar es la de India, que si bien, bueno, aplica lo mismo que la de indio, digo, aplica la cuestión de que estamos hablando de una forma de nombrar a un otro, a un indígena, que es justamente a partir de esta categoría de marcarlo como una alteridad, de marcarlo como, en este caso, una india, hay una cuestión étnica, pero en India hay una cuestión de género. Acá yo utilicé, después podemos ver en la bibliografía la tesis doctoral de Jacqueline Sarmiento, que ella analiza las Indias urbanas en el periodo tardocolonial, en el siglo XVIII, en Buenos Aires, y ella habla de que cuando estamos hablando históricamente de abordar a las indias, y por ejemplo, en este caso sería las indias en procesos judiciales, tenemos que atender a que no solo en el sujeto de India hay una subordinación étnica, sino que hay una subordinación de género implícita. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Cuando analizamos el caso de Dominga y la hija, eh, ¿por qué a Dominga le devuelven a su hija? No se la devuelven porque está mal que hayan secuestrado a la hija, porque esa no es la resolución del caso. No, se la devuelven porque se justificó que es una buena cristiana la madre. Entonces, ahí vemos cómo lo que dice Jacqueline en su tesis también es, Jacqueline Sarmiento, cómo ser india implica muchas veces tener condición libre, pero estar implícitamente sujeta o controlada o al servicio de una casa y que eso esté avalado socialmente en la sociedad colonial. Entonces, eso también es interesante para tratar de analizar a los sujetos indígenas en estas dos fuentes, en estos dos expedientes judiciales. Otra cuestión con respecto a la simetría de voces y a las categorías presentes es que cada vez que están nombrados estos sujetos, como están nombrados por otros y denominados por otros, también se ve, por ejemplo, como, no sé, a Clemente cuando aparece, al indio Clemente cuando aparece en la fuente, aparece como el infeliz, el pobre, a Dominga cuando aparece en la fuente, aparece como la suplicante, la que ruega por, digo, son categorías que no hay que tomarlas también linealmente, porque si no es justamente pasar por alto esta asimetría de poder. Y después, em, decir que más allá de visualizar esta cuestión de poder en las categorías, también saber que las categorías mismas, por ejemplo, ser india o ser indio, lo que sea, también son reapropiadas y disputadas por los propios sujetos. Cuando aparece el caso de Dominga, Dominga aparece como India vecina. Bueno, y no es lo mismo para el siglo XVIII, con el conflicto con el sector plebeyo, no es lo mismo ser India vecina que ser India. Entonces, también vemos cómo los propios sujetos seguramente pueden, incluso mediados, ir disputando ciertas categorías para tener cierta legitimidad, que puede ser impartido desde los propios sujetos como desde estos agentes mediadores que están garantizándoles como la justicia o el acceso a la justicia o el proceso judicial. Em,
pero en realidad a mí lo que es el corazón de mi investigación, y por eso doy énfasis al uso de las categorías y demás, es eh, ya hace tiempo que la historia colonial se ha vinculado con el mundo del derecho, justamente por esto, porque tenemos registro histórico de muchísimas causas judiciales que nos permiten a los historiadores y a las historiadoras acceder al mundo de la subalternidad a partir del uso histórico de estas fuentes, y se ha demostrado que eh, uno puede saber el cotidiano y saber un montón de cuestiones históricas ligadas a estos sujetos subalternos que a veces no tienen firma, que no tienen registro como a mano propia. eh, y se ha llegado a la conclusión de, bueno, eh, incluso sus voces mediadas son sus voces al fin. Es decir, yo no necesito que me firme o que me lo escriba esa persona para yo poder acceder a su historia. Ahora, lo que a mí me pasó en específico con estos dos casos y que me parece interesante, porque acá viene en gran medida mi hipótesis, es que eh, hay veces que sigue habiendo silencios y omisiones y partes que quedan por fuera de esta reconstrucción histórica, incluso si tomamos las mediaciones y si tomamos sus voces mediadas y demás. Es como que hay una permanente ambivalencia en reconstruir a los sujetos a partir de estas fuentes judiciales, o por lo menos eso me ocurrió a mí, que es que si bien te permiten allanar el camino a reconstruir sus vidas y saber incluso nombre y apellido no sé, y dónde vive y cómo vive y con quién vive y cómo eran las relaciones sociales y demás, por el otro lado, el hecho de que sean otros las voces que los y las narren, te obtura ciertas posibilidades de contar y de reconstruir la historia, que podrían ser distintas o no, digo, y no lo sé. No lo sé porque justamente es lo que queda en lo no dicho. Pero bueno, eso me pareció interesante de estos casos, ¿no? Como en ningún momento en estos casos sabemos qué le pasó a Clemente cuando estuvo preso. En ningún momento sabemos qué le pasó a la hija de Dominga cuando estuvo presa, qué sintió Dominga todo el tiempo que tuvo a la hija retenida en una casa que no era la de ella. Digo, hay ciertas nociones que si bien las podemos recuperar, hay otras que no. En ese sentido, ante la pregunta entonces de por qué entonces utilizar las fuentes judiciales para abordar esto, justamente si la justicia es un símbolo de poder colonial o en la justicia también se ve como la violencia estructural y demás, ¿por qué utilizarlas como para leer a contrapelo y analizar los sectores subalternos? Bueno, porque para mí tiene sus frutos si permanentemente se aborda la reconstrucción histórica desde la incomodidad. Es decir, no perder en ningún momento esta problematización de categorías, esta problematización de lo que no está dicho, esta problematización en cuestiones étnicas y cuestiones de género. Digo, convivir, son historias que conviven con silencios, muchas veces reconstruir a los indígenas a los y las indígenas en fuentes judiciales, entonces no perder de vista que si bien da un montón de frutos, y perdón por ser reiterativa, eh, sigue habiendo que atender a estas cuestiones que permanecen abiertas en realidad. La pregunta de si nosotros podemos acceder a las voces indígenas, incluso si están mediadas, es una pregunta que para mí tiene más potencia si se la deja abierta también, además de con ciertas conclusiones, porque eso permite por lo menos la posibilidad de imaginar no solo como en un plano teórico abstracto, sino bueno, encontrar insumos históricos que permitan imaginar otras cosas que no están presentes y que pudieron estar presentes, nada más que capaz no tenemos ese registro en la fuente. Em,
Y no mucho más. O sea, quedo abierto también a preguntas. Sobre todo también acá puse fragmentos de los casos elegidos, pero también, digamos, no iba a poner todo el caso, aparte hay unos que es muy largo. Pero también, bueno, quedo abierta a preguntas. Perfecto, Teresa, muchas gracias por compartir tu investigación, muy seria, académicamente relevante y de un tema interesantísimo. Ahora pasaremos a la siguiente exposición, ¿sí? Recuerdo, antes de darle la palabra al siguiente expositor, que al final de la jornada haremos un espacio para preguntas de quienes deseen hacerlas, tanto para Teresa como para el siguiente expositor, que es el doctor Giovanni Francesco Priori Posada, ¿sí? El doctor Priori Posada es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster por la Universidad degli Studi di Roma Tor Vergata. Es profesor principal y miembro del Consejo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como así también coordinador del área de Sistema de Justicia, Solución de Conflictos y de Derecho Procesal de dicha casa de estudios. Es secretario general del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Es miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, coordinador del Grupo de Investigación de Derecho Procesal Crítico. Es miembro del Grupo para la Armonización del Derecho en América Latina, socio del estudio Miranda Amado Abogados, autor de artículos publicados en el Perú y en el extranjero, autor de 6 libros en Derecho Procesal. Profesor doctor Priori Posada, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, Martín. Buenas tardes. Para mí también es un gusto poder compartir este evento tanto con Teresa, de quien acabo de aprender tanto, y contigo también, Martín, y agradecer muchísimo la gentil invitación de la Asociación Argentina de Derecho Procesal en la persona de nuestra querida amiga Patricia Bermejo por ser, por propiciar este diálogo, ¿no? Yo, desde la otra orilla del río, a diferencia de Teresa, provengo del derecho, no de la historia. Y la investigación eh, parcialmente compartiré esta tarde con ustedes, más bien pretendía responder a una pregunta actual con datos del pasado. Y la pregunta actual que pretendía resolver digamos, la investigación completa que hice, en la cual, digamos, se apoyó en mucha información de varios colegas latinoamericanos, eh, dentro de los cuales estaba la profesora Victoria Mosman, aquí presente, por eso lo menciono, porque su trabajo fue muy importante también para esta investigación, su apoyo. eh, Pretendía responder a la pregunta de cómo hacer para entendernos en el ámbito del proceso judicial hoy en nuestras sociedades multiculturales latinoamericanas. Y para poder responder esa pregunta, yo lo que quise es hacer una investigación histórica para ver cómo se daba esto en el contexto de el encuentro o la situación de comunicación intercultural que se produjo en el momento en el que los europeos llegaron a América. Y por eso es que comencé a explorar esas fuentes históricas donde, la verdad, pude encontrar cosas muy interesantes, a mi juicio, que ahora quiero compartir con ustedes. Si me confirman, si se logra ver la pantalla, perfecto. Bueno, Se y ve entonces, perfecto. gracias. Y entonces a partir de allí es que he elegido para esta tarde, decía yo, una sección de este trabajo que he denominado el rol de los traductores como garantía del derecho de defensa durante el virreinato. Y, y parto de esta preocupación. Pues, ¿cómo hacían
las personas que pertenecían a culturas distintas, ya vamos a ver qué significa esto un momento, para defenderse en el ámbito de un proceso judicial si es que la comunicación en un determinado momento fue imposible, luego difícil. Y para poder responder esta pregunta, yo me he planteado tres situaciones distintas, que pueden parecer obvias, pero si no nos detenemos en ellas, a veces podemos dejarlas o pueden pasar por desapercibidas. Las sociedades latinoamericanas son hoy sociedades lingüística y culturalmente heterogéneas. ¿Ok? En ese contexto, que es un contexto análogo, como explicaré a continuación, en el que se presentó cuando los europeos llegaron a América, pueden, pueden darse tres situaciones distintas. Pueden darse situaciones en las que las personas no hablen el mismo idioma y además pertenezcan a grupos culturales diferentes. Este es en el polo comunicacional el polo más extremo, pero mucho cuidado, el más notorio, el más evidente y normalmente el polo sobre el que actuamos. Pero puede darse también en las sociedades lingüística y culturalmente heterogéneas que hablemos el mismo idioma y pertenezcamos a grupos culturales diferentes. Y aquí el problema es que por hablar el mismo idioma, pensemos que todos nos estamos entendiendo, porque el idioma, el lenguaje, puede percibirse como un elemento de comprensión uniforme y llevarnos erradamente a la sensación de que nos estamos comprendiendo. Y la tercera situación que está en el polo comunicacional extremo al primero es que hablemos el mismo idioma y pertenezcamos al mismo grupo cultural, con lo cual las posibilidades de ruido en la comunicación son menores, pero pueden darse también por razones, por ejemplo, de diferencia generacional o incluso de procedencia de las personas. Muy bien. Sobre la base de estos polos comunicacionales que pueden presentarse en sociedades lingüísticas y culturalmente heterogéneas, es que yo vuelvo a plantearme la pregunta, ¿cómo nos defendemos si no nos entendemos? Y nótese que no nos entendamos no significa necesariamente que hablemos idiomas, que no hablemos el mismo idioma, porque aún hablando el mismo idioma puede ocurrir que no nos entendamos. Dicho esto, pasemos al contexto cultural latinoamericano. América, particularmente Meso y Sudamérica, ha sido siempre hogar de una sociedad multicultural. Siempre. Incluso las grandes civilizaciones que existieron antes de la llegada de los europeos fueron civilizaciones que se formaron sobre sociedades multiculturales. Es un error, sería un error pensar, cuando pensamos en los incas, que los incas eran un grupo de seres humanos que compartían patrones culturales idénticos. Eso sería un error, cuando quizá la manera que mejor explique el Tahuantinsuyo sea el de una, no siéndolo, pero para hacer un parangón, una federación, digamos, con sociedades culturales diferentes. La llegada de los europeos, pero por supuesto, cuando hablamos además de
de sociedades culturales diferentes, supone también que este espacio geográfico albergaba no solo una sociedad multicultural, sino también una sociedad multilingüe. Esto es algo también muy importante entender. La llegada de los europeos a América no hizo sino incorporar nuevos desafíos a esa comunicación multicultural que ya existía en las grandes civilizaciones meso y sudamericanas. Esos desafíos comunicacionales se mantienen en gran medida hasta nuestros días. En esta situación de multiculturalidad, de comunicación, yo me estoy enfocando en los problemas de comunicación. Obviamente pueden haber varios problemas de distinta índole. Yo he identificado hasta la llegada de los europeos en América 3 fases. Una primera fase donde la comunicación fue imposible. La segunda fase fue una fase que yo he denominado ellos no saben hablar. Ahora explicaré por qué. Que era la actitud del que dominaba, del que venía con la idea de conquistar, ¿no? Y que fue el espacio de surgimiento de los primeros traductores en América. Y la tercera fase, que es la que da título a esta conferencia, es la fase en la que la traducción se convierte en un derecho en los procesos judiciales durante el virreinato. Vamos a ver la primera fase. ¿A qué le he llamado esta fase de la comunicación imposible? Fíjense ustedes. Esta es una carta de Cristóbal Colón a los reyes católicos del 27 de noviembre de 1492. Es decir, un mes y días de la llegada de Colón a América. Y aquí Colón le dice a los reyes católicos que no se detiene en muchos lugares, a pesar de navegar cerca a ellos, porque la gente de estas tierras no me entienden, ni yo a ellos. Esta situación es una situación donde la comunicación fue imposible y produjo lo que se llama un abismo comunicacional. ¿Y por qué se produce un abismo comunicacional? Porque las lenguas europeas, que eran las que dominaban los conquistadores, y las lenguas de las poblaciones originarias americanas no tenían ningún punto de contacto. Y porque histórica y geográficamente jamás tuvieron ningún punto de contacto. A diferencia de lo que había pasado ya para esa misma época con los europeos y los africanos, porque el vínculo entre europeos y africanos databa de al menos 2 siglos antes de la relación que existía con las lenguas americanas. Este abismo, además, y aquí cito a una historiadora peruana muy importante, María Rostorowski, dice que este abismo comunicacional se demostraba porque detrás había 2 formas distintas de comprender el mundo. 2 formas de entender al ser humano, de entender y explicar el mundo de manera absolutamente diferente, que se expresaba también en el lenguaje. ¿Cómo es que esa situación inicial de imposibilidad de comunicación se quiso enfrentar? A través de las señas. El lenguaje de señas fue utilizado por los primeros conquistadores con el propósito de tratar de suplir el desconocimiento mutuo de los idiomas para poder comprenderse. Y comenzaron a usar la lengua de señas. El problema es que las señas son símbolos
culturalmente condicionados, con lo cual las señas no para todos significan exactamente lo mismo. Por ejemplo, para los europeos, blandir una bandera puede significar un homenaje al rey. Y muchas veces los europeos que recién llegaron a América obligaban a los indígenas a blandir banderas pensando que de esta manera podían hacer que los indígenas o que los pobladores originarios estaban rindiendo homenaje al rey. Por supuesto, para los pobladores originarios eso era visto como un juego, no era visto como una expresión de homenaje o de sometimiento al rey. Entonces, este problema, esta comunicación gestual tuvo muchos problemas, porque los gestos constituyen un código culturalmente condicionado. Y de hecho, se produjo un problema, lo que se conoce en la historia como el incidente en Punta el Arenal, que le ocurre a Colón en Isla Trinidad en 1498. Estaba Colón en sus embarcaciones con sus hombres y ven a lo lejos que se estaban acercando unos habitantes originarios en canoas. Y Colón quería entrar en contacto con ellos. Y entonces le pide a sus hombres que hagan ruido con las cacerolas, griten, los llamasen. Y los indígenas se quedaban allí observando a lo lejos, mirando. Como Colón quería entrar en contacto con ellos, tuvo la extraordinaria idea de decirle a su tripulación que toquen música y bailen. Y efectivamente la tripulación comenzó a bailar y a tocar música. Eso fue considerado por los habitantes originarios como un acto de guerra. Inmediatamente fueron los Colón y su tripulación comenzaron a sufrir un ataque de flechas por parte de los habitantes, porque hubo este impasse a través del idioma de gestos. Una segunda etapa fue la etapa en la que aparecen los primeros traductores. Esta etapa se ve marcada con una expresión que usan interesante tanto Cristóbal Colón en las cartas que le remite al rey de España, a los reyes católicos, perdón, como Francisco Pizarro. Tanto Colón como Pizarro, cuando informan al rey, a los reyes, le dicen, ellos no saben hablar. Los habitantes de estas tierras no saben hablar. Es decir, la idea que tiene el conquistador en esta idea de dominación es que aquel que no habla su propia lengua no sabe hablar. Es decir, no solo no conoce el lenguaje, sino que no sabe hablar. Esto lo que de alguna manera genera es un impacto en el modo de afrontar el problema de la comunicación, donde tanto en México, en el virreinato que se forma de la Nueva España en México, como en el Perú, Cortés y Pizarro obligan a los habitantes de las poblaciones conquistadas a aprender el propio idioma. Es decir, no hay un intento, salvo otro podría ser el discurso de la evangelización, porque ahí es muy interesante. Los misioneros sí se esfuerzan por aprender la lengua de las personas a las cuales van a evangelizar. Sin embargo, los conquistadores no obligan fundamentalmente a hacer que estas poblaciones que están siendo conquistadas sean ellos los que estén obligados a conocer la propia lengua. Y claro, así aparecen los primeros traductores de América que son llamados
por los conquistadores como los lenguas. Los primeros traductores de América fueron 6 indígenas tomados por Colón el 12 de octubre de 1492, el mismo día del descubrimiento de América, los que fueron luego enviados a España para que aprendieran allí la lengua. Obviamente, los primeros traductores eran normalmente tomados por la fuerza, como es evidente, y cuando aprendían el castellano o el portugués, aprendían lo que los historiadores han denominado un castellano o un portugués de emergencia, es decir, un castellano y un portugués que permitían una comunicación básica, ¿de acuerdo? Y que eran incapaces de poder comunicar los procesos culturales, históricos, sociales, políticos y religiosos tan complejos que se venían presentando en ese momento. Pero, cosa muy interesante, los traductores eran también considerados bienes valiosos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto eran producto de muchos intercambios o muchos litigios entre los propios conquistadores. Y además actuaban como interlocutores políticos. Si bien es verdad, los primeros traductores pudieron haber ayudado a superar algunas barreras iniciales en la comunicación, no las resolvió por completo. Los lingüistas han identificado que en el proceso de comunicación entre un europeo y un indígena americano, o entre un indígena americano y un europeo, como quiera verse, a menudo implicaba hasta 8 fases en la cadena de la comunicación. Y como ustedes se podrán imaginar, en cada una de estas fases había la posibilidad de ruptura o de la existencia o aparición de algún ruido. La primera gran traductora de América, la primera gran intermediadora cultural fue la Malinche. La Malinche fue un regalo que le dio un curaca de la zona del Virreinato de Nueva España a Cortés, pero además, era una mujer sumamente hábil y que ya tenía una experiencia previa que resultó serle muy útil a Cortés, porque la Malinche conocía su propia lengua, pero además había aprendido maya y azteca, con lo cual le sirvió perfecto a Cortés. Fue tan importante para Cortés que se convirtió en su principal asesora. Es lo que podríamos considerar la primera gran intermediadora cultural. Y claro, por la importancia que tuvo y el rol que cumplió, hoy la mitad de las personas la consideran una heroína y la mitad de las personas la consideran una traidora, ¿de acuerdo? Que es, digamos, la situación en la que muchos personajes que se encuentran en esta situación de intermediación, es el destino en la que tienen todo aquel que aparece en estos procesos de intermediación complejos. Otro ejemplo muy interesante es el de Felipillo. Felipillo es uno de los traductores que toma Francisco Pizarro para la conquista del Perú. Y es muy interesante porque Felipillo participa activamente en 2 momentos históricos muy importantes, donde su intervención pudo haber afectado el destino de la historia. Aquí ven ustedes a la derecha el primer evento. Ese es un dibujo del cronista Huamán Poma y Ayala. Ven el momento en el que se encuentra Pizarro con Atahualpa. Ahí está Pizarro. Perdonen que creo que puedo... ¿Se ve? Ahí está Pizarro. Aquí está Atahualpa. Aquí está el fraile socio de Pizarro, Fray Valverde. Y este que está pintado adrede es Felipillo. Fíjense el rol protagónico que tiene, que es pintado en este cuadro histórico fundamental. Pero además, quiero que ustedes observen algo del dibujo. Miren cómo Pizarro, miren cómo el Inca está en la parte superior, Pizarro y el padre Valverde están en la parte inferior, y Felipillo está en una fase intermedia.
por encima de Pizarro y de Valverde. Es decir, el rol que tiene en protagónico en ese momento de la historia es fundamental. Bueno, ese evento histórico del encuentro de Pizarro y Atahualpa en la plaza de Cajamarca es el mejor ejemplo de una falta absoluta de comunicación, a pesar que Felipillo actuaba de intérprete. Mientras se acercaba el padre Valverde a entregarle la Biblia a Atahualpa y pedirle a Atahualpa que se someta a Dios y que reconozca al rey, Atahualpa le reclamaba a Pizarro por los secuestros y despojos que había tenido su gente. Mientras tanto, Atahualpa observaba por primera vez un libro y claro, como no le encontró ninguna utilidad, lo botó. Para eso, votar la Biblia, por supuesto, para los españoles, significaba un acto de sacrilegio inconmensurable. Inmediatamente vino la orden de Pizarro de que se atacase a los incas y fue allí cuando fue capturado Atahualpa. ¿Pudo Felipillo explicarle a los españoles que estaban hablando con el Hijo del Dios? ¿Pudo acaso Felipillo explicarle a Atahualpa la importancia que tenía la Biblia? Es decir, esto, otra vez, a pesar de que Felipillo ya para ese entonces había venido de España, porque ya había sido educado en España en el idioma castellano. En el otro cuadro que ustedes tienen al lado inferior izquierdo, no sé si ven igual que yo, creo que sí, es un cuadro muy importante del romanticismo peruano que se llama Los funerales de Atahualpa. Atahualpa muere ejecutado en la misma plaza de Cajamarca, donde fue capturado algunos años después. Bueno, ¿quién interviene en el proceso, entre comillas, que es un acto, en verdad es una orden de ejecución, no es un proceso que termina con una ejecución, es la orden de ejecución que da Pizarro? Filipillo. Pizarro había sido convencido de que Atahualpa a sus espaldas había ordenado que se junten los incas para atacar Cajamarca y atacar a Pizarro. Esto generó que Pizarro acudiera a Felipillo para que Felipillo le explique a Atahualpa que esa era la razón por la cual iba a ser ejecutado, porque se consideraba además traicionado. Sin embargo, Felipillo, y esto lo cuentan las crónicas, no sé si es parte los cronistas quizá hayan sido también parte de la prensa amarilla de la época, pero todo esto está en las crónicas. Felipillo se había enamorado de una de las mujeres de Atahualpa. Entonces tenía interés en que Atahualpa desapareciera, digamos, de los eventos históricos y quedarse él con esta mujer de la cual se había enamorado. Muy bien. Lo que cuentan las crónicas es que Felipillo no le transmitió a Pizarro las alegaciones de Atahualpa. No cumplió fielmente con su rol de traductor. Y Pizarro, molesto, ordenó la ejecución de Atahualpa. Perdonen que corra un poquito, por supuesto hay mucho más detalles y mucho más cosas, pero por razones de tiempo ya debo correr un poco. Esto, digamos, demuestra el trascendental rol que cumplían los traductores en esta fase, lo complejo que era su tarea, pero la tarea se hizo más compleja porque aparecieron en América los africanos. Y los africanos generaron un nuevo desafío para la comunicación. Porque si bien es verdad, muchos africanos ya habían llegado para ser utilizados como esclavos a Europa en esta época, muchos llegaron a América sin pasar por Europa, con lo cual llegaron portando sus lenguas. Hay un historiador que dice que en un determinado momento, en Cartagena de Indias, que era el principal puerto por donde llegaban los esclavos, se llegó a hablar hasta 60 lenguas africanas, ¿no? Y de hecho, como ustedes saben, en Colombia hay un idioma
que solamente es hablado por los afrodescendientes, que precisamente es una mezcla de estas culturas africanas. Paso ya a la parte final, perdonen que me he excedido un poquito. Esta situación, digamos, de pluriculturalidad y multilingüismo es tomado por las partidas y en la recopilación de las leyes de Indias. Y la recopilación de las leyes de Indias tiene un capítulo especial sobre la traducción, sobre los intérpretes. Y los intérpretes fueron considerados como un instrumento por el cual se ha de hacer justicia a los indios de cualquier agravio que sufran. Y por lo tanto, se establece como derecho de los indios, en general de las partes, ¿no?, contar con intérpretes de calidad y suficiencia. Pero además, para que no pase lo que pasó con Felipillo, se exige que los intérpretes sean imparciales, por lo cual incluso se prohíbe que le den dádivas o que tengan algún tipo de contacto extra proceso con alguna de las partes. Hay un cargo muy importante que se crea en esta época, que es el intérprete general, un hombre de confianza del virrey. Pero a pesar de que él existía como órgano, digamos, oficial para traducirle al virrey, las propias leyes de Indias establecían que las partes podían designar un intérprete de su confianza para de esta manera poder gozar de la garantía de imparcialidad y para que puedan sentirse adecuadamente representados. Termino con este ejemplo. Este caso, esto de este derecho a que el traductor sea imparcial resultó ser tan importante que en un proceso judicial histórico, que fue el proceso judicial que se le siguió a los incas del Vilcabamba, es decir, a los últimos gobernantes incas, a los 6 últimos incas, las personas que apoyaron a estos incas, que, en fin, se asentaron en Vilcabamba, una localidad un poco alejada del Cusco, ¿no?, que fue la última ciudad de los incas. Bueno, en este proceso judicial que tenía una importante connotación política, el intérprete general era muy amigo, muy cercano del virrey. Y los abogados de los incas que eran juzgados en este proceso desconfiaban de la imparcialidad de este intérprete. Y en ese caso, los abogados pidieron un traductor de su confianza porque desconfiaban de la imparcialidad de ese traductor que les correspondería como traductor oficial. Y el juez se los dio. Fíjense entonces la importancia que tenía la idea de comunicación como fundamento, como presupuesto para el ejercicio, la defensa de la comprensión, del entendimiento, para que pudieran funcionar los procesos judiciales y la importancia del rol de los traductores y de traductores imparciales en los procesos judiciales que tenían todo un capítulo de regulación en las leyes de India. Disculpen que me haya excedido un poquito del tiempo, pero a veces cuando uno habla de historias siempre vienen las anécdotas a la cabeza, pero quedo a disposición de si hubiera alguna cuestión para completar o aclarar la idea. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Priori Posada por su excelente exposición. Bueno, habiendo concluido con las dos exposiciones, abrimos el espacio para preguntas del auditorio. En caso de que alguien tenga alguna pregunta, siéntase libre de abrir el micrófono y hablar, o bien en caso de que así lo deseen, lo pueden transcribir a través del chat y yo la leeré para los expositores. No sé si no también desde ya hay muchísimos mensajes en el chat con felicitaciones de ambas exposiciones tan interesantes.
No sé, Patricia, si vos tenés alguna pregunta, si no, yo también tengo una para romper el hielo por cualquier cosa. Sí, bueno, gracias. Sí, la verdad, excelente. Estamos expositores. Me encantó porque yo los escuchaba a los dos desde su óptica y digo, cuántas cosas hoy o cuántas, hay muchas realidades que se mantienen, ¿no? Solo este comentario rápido para que ustedes me den su opinión y pasar también que Vicky quiere participar y vos, Martín. Eh, es cierto, Teresa, cuando vos decías lo que habías visto de estos dos expedientes que encontraste y de la época, ¿cuánta lectura que se puede hacer? Porque vos lo analizaste como historiadora. Si un historiador analizara cualquier expediente hoy, tendría la misma impresión. Es decir, que quienes aportan su historia de vida al expediente lo hacen a través de la percepción del abogado y aun cuando sin haber constancia de estas dos personas, de Dominga Cabrera y de Clemente, seguramente pudieron haber sido analfabetos. Esta calidad que se identificaba como India o se identificaba el lugar, seguramente hubieran podido no estar alfabetizados, ¿no? Sin embargo, la justicia les decidió en favor. En un caso porque había sido apresado indebidamente y en el otro porque permitió que su hija vuelva. Entonces, pensaba también en las realidades que hoy vemos en expedientes judiciales, donde a través de informes medioambientales, dependiendo de la temática, tenemos un relato de la vida. Es decir, que finalmente el expediente creo que antes, al igual que ahora, sigue siendo un recorte muy limitado de la vida de las personas que nos permite conocer del litigio y quizás poco de la realidad. Creo que nos tendríamos que preguntar y debatir cuántas veces esa realidad debe incidir en considerar cómo se resuelve un conflicto y si esto no lo debiéramos tener en cuenta o no. Entonces, esta reflexión para que vos me digas tu opinión. Y por supuesto, yo veo, Ani, para vos otra pregunta, ¿no? Porque este tema se desarrolló con otra extensión y desde otra perspectiva en el Congreso Nacional de Derecho Procesal. Excelente también. Es decir, aquel que traduce, traiciona, ¿no? Vienen del mismo origen las palabras en latín, traditio. Entonces, cuando se incorpora finalmente en la recopilación de las leyes de India la figura del traductor, indudablemente es una forma también de acceder a la justicia. Es decir, lo que tú has explicado del juicio que finalmente se lo condenó a Atahualpa y Felipillo, lo que hizo fue también una especie de proceso inicial, sumario, sin actuaciones, que llevó a la aplicación de una condena, si se quisiera o si se pudiera hacer una analogía. Pero bueno, me gustaría conocer tu opinión, Giovanni, sobre esto. Agradecidísimos a ambos y hago rápidamente la pregunta para pasar al resto de los colegas que quieren participar. Para responder yo. Sí, comparto totalmente lo que decís, Patricia. También em, escribir historia es todo el tiempo escribir desde el presente, o sea, desde el presente uno va al pasado a buscar algo. En parte, bueno, no lo había agregado a la presentación, pero toda mi investigación y esto de lo que falta, de la información faltante en estos procesos judiciales que se puede traspolar del pasado a hoy también. Obviamente, históricamente también en diversos trabajos, ante esta misma cuestión se suple o se trabaja y se coteja otro tipo de fuentes, no sé, en este caso, fuentes parroquiales o fuentes censales o un montón de otras fuentes que te pueden dar información también de estos otros sujetos. Por un lado eso, o sea, por un lado la importancia también de
sabiendo estos faltantes poder complementar con otras fuentes, y por el otro lado, algo que pasa y por algo yo enfáticamente estaba con el tema de esa información faltante o esa posibilidad de abrir la cabeza a imaginar otros mundos posibles que exceden a la palabra de la fuente, es porque, bueno, hoy los sujetos indígenas del presente demandan una historia que los contemple. Entonces, desde esa lucha política hoy y desde ese exigencia que se le hace a la disciplina histórica con mucha razón, también es una historia que esté a la altura y que reconozca los propios silencios de las fuentes con las que trabaja y los propios silencios que conviven con sus propias historias. Digo, incluso si no puedes salvar esos silencios a veces, por ejemplo, utilizando estas fuentes judiciales, no se puede salvar ese silencio y puedo llegar hasta determinado punto, imaginar e hipotizar hasta determinado punto, bueno, lo que me resta y lo que no puedo hipotetizar explicitarlo también. Y eso es re importante, o para mí es re importante, en sintonía con la politicidad de mi historia y las exigencias de esa sociedad y de esos actores sociales que desde el presente demandan a la disciplina. Bueno, lo básico, ¿no? Un historiador que tenga que estar al servicio de la sociedad. Digo, lo mismo pasa con las demás disciplinas, digamos, el compromiso social de tu propia disciplina. Bueno, eso forma parte estructural como de cómo yo fui pensando el trabajo, y ni hablar muchas, o sea, sin pecar de deshistorizar, muchas de las desigualdades que vemos históricamente tienen su correlato en la actualidad. Sin, o sea, comparto totalmente. Y, Patricia, respecto a lo que formulas, efectivamente hay que tener en cuenta, además esto está ligado con la reflexión que le hacías a Teresa, porque eh, es muy interesante lo siguiente. La mayoría, saber leer y escribir era uno de los privilegios. Y por lo tanto, como era un privilegio, le estaba vedado o era imposible que muchos de los, digamos, los denominados indios pudieran acceder a él. Entonces, una de las funciones de los traductores oficiales del virrey era trasladar toda esa, eh, digamos, historia oral o tradición oral a lo escrito. Incluso es muy interesante porque varios historiadores hablan sobre que a veces los traductores oficiales no solamente pasaban la tradición oral a escrita, sino también que a veces describían eh, muchos gestos o muchos rituales, ¿de acuerdo? Porque era la única manera de poder luego que aparezcan en el expediente, que finalmente era la única posibilidad de la cual se obtenga información para el futuro. Entonces, y ahí hay otro problema, que es el mismo problema que uno tiene cuando estudia las crónicas, que quien escribe a su vez tiene patrones culturales que condicionan lo que escribe. Entonces, cuando uno lee un cronista, en verdad tiene primero que conocer la historia de ese cronista para saber qué condicionamientos políticos o por qué razones no era imparcial al momento de contar muchas historias. El mejor ejemplo de ello es el Inca Garcilaso de la Vega. Como ustedes saben, el Inca Garcilaso de la Vega escribe sus comentarios reales de los incas, entre otras cosas, con un propósito de poder convencer a la corona española que él tiene ciertos privilegios. Entonces, muchas de las cosas que dice están dichas no de manera imparcial, sino parcializada, ¿no? Y es lo mismo exactamente que se puede decir del traductor. Esto, además, es muy humano. Muchas veces uno no lo hace conscientemente, ojo, no lo hace con el propósito de, simplemente son los patrones culturales que uno tiene, unos ciertos condicionamientos que uno no puede superar, ¿no? Muchísimas Perfecto. gracias por la respuesta. Perfecto. La doctora Mossman tenía una pregunta. Bueno, yo no sé si me escuchan bien.
yo encantada de que se esté trabajando con este tema. Felicitaciones a Teresa y a Giovanni. La verdad que es un placer escucharlos y escucharlos hablar de este tema. Eh, dos cosas. Una, adhiero a lo que dijo Patricia, y que Teresa lo validaba después desde su punto de vista eh, histórico en relación a esto de que hoy en día estamos un poco en las mismas circunstancias que en aquellos casos. En el 2010 hay un caso en Argentina lamentable, un caso conocido, de hecho debemos tener seguramente algunos cuantos más en el repertorio que no hayan adquirido relevancia en los medios, que es el caso de Reina Maraz de Carano, que es una quechua parlante que fue condenada supuestamente por el asesinato de su marido, por el homicidio de su marido, y esta mujer nunca comprendió los escritos que firmó ni el proceso en el cual fue condenada. Obviamente esta condena luego fue revisada con el tiempo, porque esta mujer estuvo mucho tiempo presa hasta que efectivamente se logró la revisión de esta condena. Así que esto que Teresa destacaba en la época colonial, lamentablemente sigue siendo hoy una deuda que el sistema judicial sigue teniendo. En relación a lo que decía Giovanni y especificaba ahora en la respuesta también a lo que Patricia le preguntaba, Giovanni, la consulta apuntaría un poco más respecto a esta diferencia sociocultural que aún hoy encontramos en nuestras comunidades indígenas respecto al empleo de la figura del intérprete más que del traductor. O sea, traer lo que vos estás relatando históricamente a la actualidad y preguntarte sobre esta utilidad, esta mayor utilidad que puede llegar a tener hoy en día pensar en un intérprete más que en un traductor. ¿Teresa? ¿O? Sí, creo que iba para vos, ¿o no, Giovanni? Ah, Perdón. esto, ok. Bueno, claro, la historia no termina en la parte que yo narré, ¿no? Pero ya, porque hay un momento histórico que, que hay que tener en cuenta para poder Perdón, yo aclaro entender que me estoy aprovechando de tu presencia para no No, no, solo que no, relates el pasado, no, sino traerte a la pero es que, actualidad. pero es que es absolutamente válido, porque uno puede llegar a decir, si se queda en la historia hasta donde yo conté, bueno, pero entonces funcionaban perfecto los traductores, o sea, y eran, efectivamente, eran intérpretes, o más que traductores en los términos que dices, Vicky, pero entonces, ¿y por qué hoy seguimos teniendo los problemas que tenemos, no? Hacia el término del virreinato, ¿ok? Hacia la parte ya final, y estamos en fines del siglo XVIII, ¿no? Hay una circunstancia muy interesante, y es que la mayoría de los jueces son bilingües. Y entonces, claro, como la mayoría de los jueces son bilingües o va aumentando, al menos en las ciudades más importantes, aumenta el número de jueces bilingües, la importancia de los traductores va cayendo. ¿De acuerdo? Y es por eso que, y esto también está contado por algunos historiadores, en el Código de Santa Cruz, me estoy refiriendo de Andrés de Santa Cruz, ya prácticamente no se habla de los traductores. Y no se habla de los traductores porque se parte de un presupuesto, el presupuesto que los jueces son bilingües. Pero al mismo tiempo, y aquí viene una cuestión que a veces olvidamos, los movimientos de independencia, y esto para toda América Latina, son movimientos curiosamente antipluralismo cultural y antimultilingüismo, porque en el afán de defender una sola idea de nación, ¿verdad? Un territorio, un Estado, en esta idea de tratar de convertir todo en uno, ¿no? A pesar de ser plurales, entonces se reivindica la importancia del inglés, perdón, del portugués y el español, ¿de acuerdo? Como lengua única, como lengua oficial. Entonces, claro,
van desapareciendo nuevamente los jueces bilingües, pero tenemos todavía poblaciones que hablan sus propias lenguas, que no son bilingües, mucha población que por supuesto no sabe escribir, ¿verdad? No sabe leer, no sabe escribir, y entonces luego nos agarra el fines del XIX y siglo XX con una situación en la cual el Estado habla un solo idioma, los pobladores hablan un idioma distinto, los jueces hablan un solo idioma, y claro, y le hemos quitado importancia a los traductores o a los intérpretes. Entonces, lo que se produce ahora es un volver a un volver a mirar el rol de los intérpretes, ¿no? Efectivamente, como mediadores culturales, si se quiere, ¿no? Eh, en, la, en, el, en una nueva forma de mirar la diferencia, el pluralismo, el multilingüismo, y que estas personas deban ser entendidas por un Estado que durante 2 siglos se olvidó de sus idiomas o de sus diferencias, producto de una determinada concepción de Estado uninacional, unicultural, ¿no? Perfecto, profesor. Tenemos a Mariana Fabrega, que tiene la mano levantada. Bueno, buenas tardes, un gusto escuchar las exposiciones, sumándome a esta propuesta, así que aprovecho un poquito a comentar algunas reflexiones, ¿no? Lo dejé por allí escrito en el chat, que de alguna manera estamos hablando de fuentes, estamos hablando de mediaciones, estamos hablando de realidades, ¿no? Y escuchando las dos ponencias y el comentario que realizaban recién acerca de la interpelación entre pasado y presente, ¿no? Seguimos viviendo en realidades multiculturales. Acabo de leer que Olga Salón refiere a la situación en el Chaco y por un congreso en que estuve hace unos meses y había una feria del libro, un evento donde se eh, realizaba una tarea de divulgación y me enteré por casualidad casi que hay intérpretes, digamos, para las poblaciones nativas y que esto es una circunstancia nueva. Entonces también, a veces hasta la reflexión desde la educación, desde el campo de la abogacía, de los etnocentrismos que están presentes, ¿no? Desde Buenos Aires, ¿cuántas veces desconocemos la aplicación del derecho en nuestro ámbito nacional? Eh, Imaginemos la heterogeneidad y la cuestión multicultural latinoamericana que muy bien marcaba Giovanni, y bueno, felicitar a Teresa por su exposición iniciática. Y por otro lado también, esto nos interpela también en el ámbito de la educación. Vivimos en contextos en que la educación es recibida desde situaciones totalmente divergentes. Entonces, cuando a veces nos hacemos la pregunta sobre los actores involucrados en un proceso judicial, ¿no? Pasado y presente, ¿cuánta de esa diversidad también tenemos en las aulas y cuánta tenemos también en el manejo no solo del derecho en el ámbito nacional, con estas particularidades de algunas provincias en las que la interpelación con el lenguaje nativo es una realidad contundente, pero también tenemos las migraciones internas y esto está presente quizás en el conurbano o en plena capital y lo desconocemos en el ámbito educativo, lo desconocemos a veces en el ámbito del derecho. Así que realmente una tarde movilizante en ideas, escuchar ambas exposiciones y recordaba dos lecturas que hacía mucho tiempo había dejado de lado, pero no puedo dejar de nombrar. Por un lado, Arlette Farge, en la traducción del archivo, comentaba esta circunstancia de cómo los historiadores nos posicionamos, perdón que hablo en plural porque estoy con un pie en ambas disciplinas, así que por eso me permito usar el plural. Cómo los historiadores nos posicionamos en la búsqueda de fuentes, ¿no?
y encontrar las voces en el archivo. Y no es solamente para los sectores subalternos, es una interpelación que nos hacemos como historiadores y quizás que nos deberíamos hacer como sociedad en cuanto a demandas sociales en general, ¿no? Haciendo el vínculo con el presente. Y por otro lado, escuchando a Giovanni, perdón que me permito usar los nombres de pila para amenizar este momento de intercambios. Recordaba a Patricia Cid y cuando analiza por qué Atahualpa arroja la Biblia, ¿no? Y ahí Felipillo y el rol del traductor. ¿Cómo poder simbolizar lo que es valedero para una cultura y para otra? ¿Cuál es el testimonio de verdad? Y aquí creo que nos posicionamos justo en la encrucijada entre historia y abogacía, ¿no es cierto? El valor de la verdad, hasta qué punto es un discurso único o a veces soslayamos, y digo a veces porque, bueno, lamentablemente creo que lo naturalizamos, y eso era lo interesante, ¿no? De rescatar a Patricia Cid. Atahualpa no naturalizaba lo que los conquistadores traían. ¿Por qué debía ser la Biblia para él una palabra fundante? ¿Por qué era la palabra? Obviamente, desde nuestra cosmovisión católica lo creemos, pero ¿cuántas veces nos corremos de nuestras naturalizaciones, ¿no? Y bueno, a veces como historiadores hacemos ese ejercicio en el archivo, pero en la aplicación del derecho a veces naturalizamos prácticas y creo que los procesos judiciales también nos brindan esa posibilidad. Así que bueno, perdón lo extenso también, pero creo que los momentos de intercambio son lindos y me parece también valedero comentar que a veces escuchar una ponencia no solamente es el acto de escuchar, que la comunicación ha sido efectiva porque nos moviliza y moviliza ideas. Así que muchas gracias a quienes desarrollan la propuesta y fundamentalmente a los expositores. Un gusto escucharlos. Martín, bueno, muchísimas gracias, Mariana. Esa es la idea. Y una cosa que, si me permitís compartir, cuando nosotros nos tratamos por el nombre de pila, es porque más allá de las distancias, en este momento Giovanni está en Perú y los años que nos conocemos, creo que las ideas se acercan. Entonces, Mariana, me permito llamarte también de esta manera. Me parece que todos sumamos y gracias por el aporte. Martín, hay una pregunta en el chat. Sí, No sé si sí, un segundo. Sí, hay un comentario de Olga Salón que explica, en el Chaco tenemos intérpretes desde hace muchos años, pero hay diferencias desde el Código Procesal anterior al actual de 2017, pues se incorporó normativa proveniente del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, consolidada en 2010, para considerar al intérprete desde la visión de ustedes, no solo para quienes tenían problemas o incapacidades, como sordos, mudos, etcétera, sino también para quienes hablan distintas lenguas, pueblos con, wichí, etcétera. Lo que implica justamente incluir las posibilidades señaladas por el profesor Pluri Posada, desde la más extrema cuando no hablan el idioma generalizado. Eso es extremadamente importante, especialmente para los niños. Bueno, y también menciona que se ha hecho lo mismo en materia educativa. Sí, yo para enlazar también la pregunta que tenía muy breve, se conecta un poco con lo que mencionaba la doctora Mossman. Para el doctor Priori Posada, siendo que él es abogado litigante, quería preguntarle cómo ve el rol de la abogacía litigante frente a estos desafíos. No sé cómo es el cuadro de situación en Perú. Eh, yo mientras escuchaba su ponencia pensaba este rol que tenía el traductor facilitando la comunicación y muchas veces quizás sin la característica de la imparcialidad, pero el abogado muchas veces tiene que hacer este rol de intérprete para con la parte. Y me imagino que en estos contextos donde, por ejemplo, en el caso argentino,
el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas desde hace más de 30 años es un mandato constitucional. Y creo que como operadores jurídicos, especialmente no solo desde la perspectiva del juez, sino también para la abogacía litigante, es un punto troncal. Y quería ver tu visión sobre esto, Giovanni. Sí. Lo primero que tendría que decir es que quienes litigamos, y efectivamente yo me dedico al ejercicio profesional, me he enfrentado a muchas situaciones en las cuales las contrapartes pertenecen a culturas totalmente distintas. ¿Ok? En el Perú tenemos muchos pueblos indígenas, tenemos un gran sector de la población que habla quechua, otro gran sector de la población que habla aymara, y tenemos lenguas aborígenes en la selva amazónica. Eh, y son frecuentes los litigios entre empresas mineras y comunidades indígenas o pueblos indígenas, empresas petroleras y comunidades indígenas, empresas madereras, ¿de acuerdo? Empresas agrícolas. Es decir, no es una cosa extraña, rara, anecdótica, no. Es decir, son frecuentes, ¿de acuerdo? Y yo he estado en el Perú, la Constitución dice que el constituyente siempre tan emocionado, dice que todas las lenguas que se hablan en el Perú son lenguas oficiales. Y entonces, claro, yo he estado en audiencias donde el líder de una comunidad ha hablado en su propia lengua, pero ustedes creen que los jueces le entendían, ¿de acuerdo? Eh, el abogado hacía el rol de traductor, no, porque el abogado tampoco le entendía. Es decir, si nosotros no nos tomamos esto en serio y nos preocupamos porque las personas ejerzan sus derechos realmente, y más que hacer un poco de teatro, un poco de show, nos preocupamos de la sustancia del ejercicio de los derechos. Porque hacer que sea un idioma de una comunidad nativa y lengua oficial, podríamos estar de acuerdo, pero tenemos que preocuparnos, no basta con que una persona hable en el idioma oficial y le permitamos hablar en el idioma oficial si ninguno de los jueces le va a entender. No sé si me da cuenta. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es que hablen, que se hable a un sordo, ¿no? O pretender hacer valer que un mudo hable, ¿no? Digamos, eso no es serio. Eso no es eso no es una verdadera preocupación de un Estado constitucional, ¿no? Que quiere hacer valer los derechos de todos. Y alguna vez he tenido una experiencia muy linda trabajando con clínicas jurídicas de distintas zonas de universidades en el Perú, y unos jóvenes estudiantes ya hace algunos años de la Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, que precisamente estaban haciendo una labor sobre los traductores e intérpretes del quechua al castellano, quechua, que después del castellano, el segundo idioma más hablado del Perú. No estoy hablando ya de una lengua amazónica. Eh, Decía que nos contaba una situación increíble. Fíjense ustedes. El demandante hablaba, era bilingüe. El juez hablaba solo castellano. Los abogados solo hablaban castellano. Y el demandado solo hablaba quechua. ¿Cómo hacía entonces el demandado para ser entendido en la audiencia? ¿Acaso el Estado se preocupaba por poner un intérprete? No. ¿Saben quién era el intérprete? El demandante. O sea, para eso
digamos, esa es la verdadera preocupación de las comunicaciones multiculturales. ¿Tá? Creo que tenemos que hacer mucho en la práctica para que los derechos sean reconocidos. Se está haciendo, digamos, el Tribunal Constitucional sacó una sentencia sobre uso de la propia lengua, hablando de las lenguas oficiales del Perú. Eh, y hoy uno va, por ejemplo, al Tribunal Constitucional y encuentra carteles tanto en quechua como en aymara, o sea, digamos, poco a poco, pero falta muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Gracias, Giovanni. Solo esta reflexión estaba pensando. Lo que ocurre es que estamos hablando de momentos históricos muy distintos. En la época del virreinato, cuando los españoles colonizaron, vinieron a conquistar. Entonces, era imponer un idioma, una religión. Yo diría que con el resurgimiento y la reinterpretación de los derechos humanos, se ha admitido las diferencias individuales como que suman a una comunidad diferente. Entonces, se ha reinterpretado también cómo debe realizarse el acceso a la justicia, es decir, logrando que quienes intervengan entiendan, incluso aún hablando castellano, porque me pareció muy interesante cuando hoy exponías, Giovanni, cómo a veces, hablando el mismo idioma, se tienen culturas diferentes. Y aún participando de la misma comunidad, a veces, por ejemplo, cuando uno habla con adolescentes o cuando se habla con determinados grupos, las mismas personas, hablando el idioma que utilizan en lo cotidiano, tienen distintas interpretaciones de las mismas frases. Entonces, ya tenemos hasta lenguajes ambiguos, pero estamos en una oportunidad histórica, ya desde hace varios años, también apoyado por las convenciones internacionales, la reforma de la Constitución del año 94, donde lo plural se admite, por supuesto, y se respeta. Ya no tenemos una religión oficial, que fue también en forma invisible lo que definió en el expediente de Teresa, por ser un buen cristiano y tener una vida decorosa, lo que hicieron que a Dominga le devolvieron su hija. Es decir, hoy podría no tener una religión y sin embargo llegar a la misma sentencia favorable en el ejercicio de los derechos. El problema está, y un poco vinculado también con lo que aportaba Mariana, es que a veces existencia de preconceptos y de estereotipos muchas veces llevan a excluir, haciendo como que los derechos se respetan y en realidad esto termina siendo como una ficción. Es como, me parece en el caso que compartía Giovanni, que finalmente era el actor el que interpretaba al demandado, que uno espera que le haya ido mejor que la traducción que probablemente hizo Felipillo hace muchos años atrás. ¿No? Entonces, el ser conscientes de nuestros propios sesgos, porque todos nosotros lo tenemos, nos ayuda seguramente a superarlos y a tratar de buscar eh, soluciones que suman parte de una pluriculturalidad que enriquece a la sociedad. Bien, no sé, Martín, si hay alguien más. Ay, lo que yo decía en el chat, que preguntaban si tenían algún material como para compartir. Teresa, vos tenés tu ponencia, en todo caso, si te parece bien, le pueden escribir a la asociación y le mandamos tu trabajo. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno. Martín, no sé si hay alguien más que desea hacer algún aporte, compartir. Por lo menos no veo ninguna mano levantada, no veo ningún mensaje, no sé si los expositores querían mencionar algo más. Sí, bueno, muy interesante escuchar todo. Em, no esperaba como que termine así la charla, como que me siento muy como en sintonía con lo que escucho de todos, de todas.
con respecto obviamente me corro del derecho para hablar porque seguramente van a saber más ustedes, pero bueno, sí comentar lo de la existencia de la educación intercultural bilingüe y bueno, como que siento que de las reflexiones que estamos hablando o de las problemáticas que estamos conversando es, bueno, lo problemático que es no poder tener un derecho pleno de identidad y que eso es un arrastre de la colonia, un arrastre claro de la colonia, no porque antes de la colonización no hubiese problemas entre las distintas sociedades que estaban acá, pero sí la estructura racista que se fue conformando, o sea, sigue teniendo tantos problemas para poder tener un pleno derecho a la identidad, ni hablar de esto, de que yo como docente egresada de la Universidad Nacional de La Plata no tengo una formación de la facultad que me haya dado para poder abordar las distintas identidades de mis estudiantes. Y la formación que pude tener en idiomas indígenas, los tuve que tener por fuera de la facultad. Y eso ni hablar que es una problemática, porque vas al colegio y te encontrás todo el tiempo con chicos que tienen la familia guaraní, con un montón de palabras y historias familiares y memorias que surgen en el aula rápidamente que si no tenés las herramientas no las puedes abordar y si no las puedes abordar quedan obturadas. Y caso contrario es cuando ves los efectos, cuando abrís la posibilidad de expresar identidades que no hacen más que aflorar, ¿no? la diversidad cultural de la que somos parte y que ni hablar que em, desde la reforma del 94 y desde el multiculturalismo se pudo hacer el avance a entender la igualdad de existencia de las distintas eh, culturas, pero también muchas veces ese multiculturalismo lo que esconde es negar la diferencia estructural también. Y cuando negas la diferencia estructural que existe entre las distintas culturas y todo, estás no motivando a la acción para apostar efectivamente a la existencia de una otra cultura o de culturas diversas, digo, porque si somos todos iguales no hay que hacer nada, y no somos todos iguales, porque hay personas que tienen negada su identidad. Entonces, eso también siento que sí, ahora, últimamente, después de los 90 el feminismo y todo trajo otra posibilidad de repensar, ¿no? Y de acercar a generaciones más jóvenes a repensar su identidad, su ejercicio profesional, acercarse a la interculturalidad, digo, sobre todo en Argentina, que supongo que debe ser mucho más distinto que en Perú, que sí está el mito de la nación blanca que sigue operando muy firme, cosa que, eso, la negación total del indígena acá no es lo mismo que pasa, obviamente, en Perú, acabo de estar en Perú. Em, pero bueno, sí, me quedaron resonando esos comentarios de todas y de Giovanni también. Eso como para seguir pensando y muy lindo el espacio que se habilitó a la reflexión y a compartir diciendo algo, ¿no? Y no hablar por hablar, sino, bueno, compartir algo. Así que nada, agradecer de mi parte. Un par de cositas pequeñitas. Lo primero es que eh, quiero resaltar algo muy interesante que ha dicho y hecho Teresa sobre la importancia de los expedientes judiciales como material y fuente de investigación. Yo, la verdad, he tenido la oportunidad de zambuirme varias veces en algunos expedientes
de la época del virreinato, y la verdad que las cosas que uno puede aprender de la sola lectura de esos expedientes, la información que uno puede extraer de allí, ¿no? Digamos, para poder trabajar comparativamente, perdón, comparativamente con información de datos, pero algo que yo subrayo, que he aprendido hoy, que me ha parecido muy interesante, y es eh, esa, no solo como base de información de una historia oficial que puede estar a través de las decisiones de los jueces, sino de las historias de las personas que acuden al proceso. Y eso creo que es una cosa a rescatar muy importante. Y lo segundo es, quiero insistir en algo, y es que cuando dos personas hablan idiomas distintos, la diferencia cultural es manifiesta, pero no quiere decir que es el único supuesto cuando hay diferencias culturales, como bien decía Patricia. Dos personas que hablan el mismo idioma pueden también tener unas diferencias culturales importantes. Nosotros en el proyecto de Código Procesal Civil peruano, que estamos terminando de trabajar ya en la revisión, hemos incorporado dos principios. Un principio de pertinencia cultural. Todos los actos que realicen los jueces y auxiliares jurisdiccionales tienen que tener en cuenta no el idioma, no la lengua, sino la procedencia cultural de las personas, ¿de acuerdo? O de los grupos que están participando en el proceso. Y en segundo lugar, que cuando el juez aprecie que la parte pertenece a un grupo cultural diferente, el juez está obligado a realizar todos los actos necesarios para asegurarse que la parte ha entendido el contenido, entendido, no notificado. No sé si se nota la gran diferencia. No se trata de notificar cosas, se trata de asegurarse que la parte ha comprendido. Y ese es un paso, digamos, sustancial, un pequeño paso sustancial para poder asegurar la igualdad de los ciudadanos en nuestros países, que son multiculturales, y felizmente somos multiculturales, y felizmente somos plurilingües porque nos da una riqueza maravillosa, digamos, que se expresa culturalmente en distintas manifestaciones, pero tenemos que hacernos cargo de eso para que todos nuestros ciudadanos tengan igualdad, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, viendo que no hay más preguntas, ya llegando al epílogo de esta exposición, no sé, Patricia, si querías hacer algún último comentario, si no, hacemos las palabras de cierre. Sí, antes solo despedirme, pero antes de hacerlo yo me gustaría darle la palabra también a Vicky, porque Vicky Mosman ha estudiado muchísimo de este tema. Entonces, Vicky, si algunas reflexiones finales, después las hago yo y ya nos despedimos para tranquilidad de todos los asistentes. Muchísimas gracias, Pato, por darme la palabra. No, la verdad que siempre se aprende muchísimo, siempre, y la verdad que es fantástico haber habilitado, tal como decía Mariana, como decía Teresa, esto de haber habilitado un espacio donde se dialogue sobre estos temas es muy importante porque desde el punto de vista histórico nos suma muchísimo y nos trae a una realidad actual que lamentablemente sigue demandando las mismas necesidades a los fines de lograr la efectividad de los derechos. Un poquito, hoy preguntaba respecto del intérprete precisamente por esto de que a veces, aunque el traductor hable el mismo idioma que la persona a la cual le transmite los dichos de la otra, si no puede interpretar culturalmente, de poco sirve. O sea, Giovanni lo destacaba en una de sus primeras críticas. O sea, el solo hecho del idioma y la no comprensión cultural tiene que ver también con esto que decía Giovanni, que a veces las diferencias socioculturales, no solamente en el caso de las comunidades indígenas, también pueden ser un obstáculo para la comprensión. Justo hoy a la mañana le comentaba a Patricia, hay casos dolorosos respecto a estos temas.
Así que yo feliz, agradecidísima, encantada de que se habiliten estos espacios de diálogo, porque son aperturas que van más allá de lo que por ahí nuestra manera de ver el mundo, que es un poco lo que destacaba Teresa en su explicación, hace que pensemos que ciertos derechos se encuentran satisfechos y solo los vemos, como dirían mis hijas, desde nuestro ombligo. Entonces, bueno, poniéndonos en el lugar del otro, necesitamos empezar a abrir puertas y ver y encontrar que la efectividad de los derechos se logre garantizar. Así que bueno, Patricia, te agradezco solamente estos 2 segunditos y muchísimas gracias a los expositores. Sí, si me permitís, Vicky, puedo compartir qué fue lo que nosotros conversamos hoy, algo chiquitito, pero me parece que esta es una excelente oportunidad también para ir creando una conciencia diferente. En el norte se sanciona a quien anda porque se considera que es un arma blanca, el que anda con machete, que lo necesita para andar entre los pastizales en zonas inhóspitas y para cuidarse muchas veces de las alimañas o de las víboras que puedan aparecer. ¿Esto puede considerarse realmente un arma blanca como si fuera una persona que vive en la ciudad? Entonces, me parece que esto es una forma de cuando se aplica una sanción o se establece ciertas limitaciones, es comprender la cultura de por qué, de un contexto. Es decir, no es lo mismo interpretar el obrar humano en todos lados y en todas las épocas históricas. Creo que remontarnos a la época del virreinato nos hace reflexionar sobre cuántas diferencias hay hoy en día y que son diferencias que tienen que aprender a interpretarse. Yo cuando te escuchaba, Vicky, y pienso cuántas veces nosotros mismos hablamos con nuestros hijos, hablamos el mismo idioma, formamos parte del mismo contexto histórico, pero no tenemos la misma cultura y nos manejamos a veces de forma distinta, pero la comprensión, la apertura, la empatía, y me encantó esto, Giovanni, que realmente es para desarrollar el principio de pertenencia. Es decir, qué fantástico que se pueda prever en una modificación procesal, como una forma de admitir. Así que mi agradecimiento absoluto y sincero para Teresa, para Giovanni, nos han ilustrado muchísimo, y también para Olga, que ya no está más en el chat, para Mariana, que también sumó, así que mil gracias. Estos son espacios que sirven para compartir, para sumar a aquellos que no han participado antes y para alentarnos a seguir reflexionando. Gracias, profundas gracias a todos, a Martín también, que superó las dificultades técnicas para hacer una excelente intervención, y cómo además los expositores, Teresa, ya hace poco profesora de historia, con su visión particular, con su juventud, y tú, Giovanni, también joven, por supuesto, nadie lo discutiría, pero con una gran trayectoria académica de años que suman, se ensamblan y nos enriquecen. Así que gracias, ojalá que nos podamos volver a encontrar, alentarnos a que nos sigan en las redes, a que nos sigan en las próximas actividades y que, por supuesto, agradecidos con sus aportes y su tiempo. Muchas gracias, Martín. El cierre ahora es tuyo. Muchas gracias a vos, Patricia, por tu concepto, por tus palabras y por desde la asociación, junto con Victoria y todo el equipo, generar estos espacios. Agradecer a nuestros expositores por sus brillantes disertaciones y a todos los presentes que se han quedado hasta acá y que han participado y han contribuido a que este espacio haya sido muy fructífero y que nos vayamos engrandecidos y sabiendo más de lo que sabíamos hace un rato. Por mi parte, reiterar la invitación de Patricia a seguirnos en redes sociales. Allí publicamos todos los eventos académicos de este estilo que se realizan desde la asociación, los cuales son interesantísimos y cada vez los realizamos con una frecuencia mayor. Así que nuevamente invitarlos y de mi parte agradecer la presencia de todos y que tengan la mejor de las semanas y un excelente fin de semana largo por Semana Santa. Muy bien, los despido, ¿eh? Muchas gracias.